Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tiempo del centro de México, a los amigos de Los Ángeles Press, en esta entrevista de Sin Límite de Tiempo. Los saluda Martín Arellano y tengo el gusto de presentarles al doctor Víctor Quintana Silveira, que está con nosotros en este momento. Nos va a acompañar en una entrevista. Ya déjenme que lo pueda yo incorporar a la misma. En un momento más estará con nosotros. Vamos a ver. Listo. Buenos días, doctor Víctor Quintana Silveira. Bienvenido a Sin Límite de Tiempo de Los Ángeles Press. Muchas gracias. Buenos días, Martín. Buenos días, Guadalupe. Encantado de estar aquí con ustedes. Voy a empezar esta entrevista de una manera poco común. Normalmente el presentador dice quién es el invitado, pero dado que en México tenemos muy poco conocimiento de quiénes han sido nuestros representantes populares, sobre todo cuando están en el interior del país, estamos acostumbrados a que todo se maneja en el centro y lo que sale en las pantallas de televisión es lo que se ve. Entonces, bueno, a mí me gustaría que usted le pudiera contar a las personas quién es usted para poder ir abriendo esta entrevista. ¿Quién es el doctor Víctor Quintana Silveira? Bueno, pues yo me puedo presentar como un luchador social y un educador popular. Eh, Soy de Chihuahua. Estudié en el ITESO de Guadalajara Comunicación. Después hice una maestría y doctorado en Ciencias Sociales en París, en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales y en la Universidad Sorbona Nueva. Pero tengo en el activismo social, cercano a los movimientos campesinos, al Barzón, de derechos humanos, incluso de las mujeres, no solamente en mi tierra, sino a nivel nacional, pues desde hace más de 40 años, Martín. Fui diputado federal por el PRD en 1994-97. Entonces fue cuando conocí a Guadalupe. Me tocó ser secretario de la Comisión Investigadora de CONASUPO y ahí creo que fue donde más fui conocido a nivel nacional. Fui diputado local en Chihuahua por el PRD también y por la Asamblea Democrática Nacional, el grupo de Andrés Manuel López Obrador en 2007-2010, y el primer presidente estatal de Morena, fundador en 2013, 2012, 2015, y luego me sumé a un amplio grupo de fuerzas políticas pues para sacar a César Duarte del poder en Chihuahua. Nos sumamos a la candidatura de Javier Corral sin sumarnos al PAN nunca. Fui secretario de Desarrollo Social en el gobierno de Javier Corral de 2016 a marzo de este año. Y ahora, pues soy aspirante a la candidatura por Morena al gobierno del estado. Víctor, usted fue el último, si no me equivoco, fue el último delegado no electo en Gustavo Madero. Yo todavía vivía en la Ciudad de México cuando esto sucedió, ¿verdad? Sí, fui el último delegado no electo. A mí me designó el ingeniero Cárdenas en septiembre de 99, poquito antes de pedir licencia a él para contender a la presidencia de la República. Y yo entregué la delegación al primer delegado electo. Todavía eran delegaciones, todavía no eran alcaldías. Joel Ortega, el ingeniero Joel Ortega. Muy buena persona, muy capaz. De hecho, la intención de preguntarle quién era usted, porque pues del 2006 al 2012, al 2018, se han sumado millones de ciudadanos a la vida política. Las redes sociales han incorporado a millones de jóvenes a la vida política del país y muchos luchadores sociales son desconocidos. Esa es una realidad. Y que usted esté aquí nos permite la posibilidad de que muchos jóvenes
lo conozcan, sepan quién es, cuál ha sido su lucha. Y en estos momentos de una transición, porque lo que estamos viviendo es una transición muy compleja, muy dolorosa, sus nombres van a empezar a sonar por los cargos de elección popular que están próximos el 21 y el 24. Yo le quería preguntar, usted está en Chihuahua y lamentablemente volvemos a lo mismo, solo las noticias muy escandalosas salen en los medios nacionales como el tema del agua y todo lo que está pasando con el gobernador federalista. ¿Cómo está Chihuahua en estos momentos? Pues lamentablemente las noticias escandalosas se están convirtiendo en las noticias de todos los días, Martín. Eso me tiene muy preocupado de mi estado. Mira, estamos en rojo, ya es rojo matizado de la pandemia. Estamos llegando al pico de la pandemia. Llevamos más de 3,000 muertos ya. Está empezando a llegar el frío apenas, lo que augura que va a haber más contagios. Por un lado, hay mucha inconformidad social con las restricciones que se han impuesto, sobre todo a comercios, inconformidad con el gobernador. Por otro lado, pues somos un estado, así como Baja California, que en los delitos de alto impacto estamos siempre entre los primeros 4 lugares. Homicidios dolosos, feminicidios, narcomenudeo, violencia contra las mujeres, violación. Entonces, este problema de las violencias y la inseguridad también sacude fuerte Chihuahua. Hay zonas completas del estado donde el crimen organizado ejerce su ley, que es sobre todo en la sierra del estado de Chihuahua. Y por si fuera poco estos dos problemas, pues tenemos una sequía que yo ya en mi larga vida pocas veces había visto. No ha llovido en todo 2020 ni 200 milímetros. Entonces estamos realmente atravesando una situación en lo climático, en lo sanitario, en la cuestión de la seguridad. Estamos atravesando una situación muy difícil en el estado. Económicamente, claro, estamos decreciendo como todo el país, pero no somos el estado que está decreciendo más. Incluso somos de los que menos hemos decrecido. En este sentido, es menos grave la situación, pero pues todavía no se acaba la pandemia y estamos apenas viviendo la restricción, un segundo pico de restricciones. Tocó varios puntos, Víctor, y quisiera ir tratando de desmenuzar cada uno. Tocó el tema del agua. Tuvimos el problema que se suscitó con el Tratado Internacional y todo lo que sucedió y que conocemos respecto a la hidroeléctrica, al movimiento de agricultores allá en Chihuahua. ¿Qué tan real? Tenemos la versión oficial y la versión del propio gobierno local. ¿Qué tan real es lo que el gobernador Corral planteaba? Mira, yo pienso que precisamente el asunto se complicó más por un mal manejo, por una hiperpartidización del mismo. ¿Qué hay de realidad? Primero, hay una sequía en Chihuahua. Y había sequía desde que empezaron a sacar agua de las presas. Segundo, sí, tenemos un adeudo de agua a los Estados Unidos. Y no era posible, yo entiendo al gobierno federal dejar de pagar el agua, porque con Trump en elecciones, si le quiere hacer trampa a Biden, pues imagínate qué nos hubiera hecho si le hubiéramos
quedado a deber mucha agua antes de las elecciones en Estados Unidos. Luego, el agua es muy necesaria para los cultivos en el centro, sur y noreste del estado, o sea, toda la cuenca del Conchos. Chihuahua tiene que pagar un agua, porque así está estipulado en el tratado, que a nosotros como país nos beneficia, Sin embargo, Chihuahua tiene que pagar más de la que recibe. Chihuahua prácticamente no recibe agua, sino que tiene que mandar a Sonora y Sinaloa, tiene que enviar por el Conchos toda la cuenca del Bravo, y para que pueda, esto a cambio, pues así lo estipula el Tratado de Aguas, de que por el río Colorado le llegue agua al Valle de Mexicali y al Valle de San Luis Río Colorado. Entonces, no había habido grandes problemas. Ahora, ¿por qué se hacen grandes los problemas? Se hacen grandes, en primer lugar, por la sequía. Hay menos disponibilidad. Segundo lugar, porque no se establece una vía clara, despartidizada de negociación y de diálogo. Se constituyen los interlocutores diputados, diputados del PAN, sobre todo alcaldes del PAN del centro sur, y el gobierno federal no acierta rápidamente a formar una comisión del más alto nivel, donde no esté Conagua únicamente, porque Conagua estaba muy desprestigiado ante los productores por sus malos manejos, por la corrupción, etcétera, etcétera. Y la mejor prueba de que Conagua no era el buen interlocutor es que, pues hace 2 meses, hace un mes y medio, fue sustituida toda la plana mayor de Conagua, con excepción de la directora, Blanca Jiménez. Todos los demás directores fueron sustituidos. Eso te habla de que no era la instancia adecuada. Entonces, un mal manejo del asunto, de un espacio, no creación de una instancia de información, de negociación, de diálogo, ¿sí? Partidización del asunto. Luego, empieza, ya partidizado el asunto, empieza a extraerse el agua. ¿Cuándo? Está la sequía en su máximo esplendor, podemos decir, en los meses más calientes. Entonces, esto calienta los ánimos de la gente, son aprovechados por provocadores, y al no existir una buena instancia de diálogo y al no confiar en la información de Conagua, pues el asunto se torna muy explosivo. Muy explosivo. Llega la Guardia Nacional, que nunca se había hecho presente para esto. Hay enfrentamiento con la Guardia Nacional. Entonces, después se dice ya Chihuahua no va a tener que pagar, se les va a... Mejor prefirieron que se evaporara el agua porque tomaron la presa, dice el presidente, pero es que yo pienso que el asunto, si hubiera habido un mayor... Es que también el gobierno del Estado tuvo una postura oscilante, una postura cambiante. Al principio apoyó totalmente el gobierno federal, y cuando empezaron a presionar los productores del centro sur, ya cuando se llegaron a cosas a su extremo, ya tomó bando en favor de ellos. Sin embargo, pues tardó mucho en hacerse esto. Ten en cuenta de que el primer conflicto fuerte se presentó en marzo de este año, al principio de la pandemia. Entonces estaríamos viendo que el tema se podría reducir a una falta de comunicación de alto nivel cuando empezaron las presiones para que el problema se resolviera de una manera más rápida, digamos una comunicación directa a gobernador, presidente de la República, para evitar los intermediarios que estuvieron finalmente politizando para mal el tema del agua. Sí, pero además una falta de información clara, confiable,
porque los usuarios no confiaban en la información de Conagua, no confiaban. ¿Sí? Y pues por eso se hacen los cambios en Conagua, porque Conagua traía una cauda de desprestigio y de corrupción muy fuerte. Eso también influyó. Hasta que empiece a intervenir la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Comisión Internacional de Límites y Aguas, entonces empieza ya a creerse más la información. O sea, finalmente estamos hablando de que hay una politización y una falta de comunicación que genere certeza, lo que genera todo este problema. Digo, sin embargo, vimos ahí hay actores de Acción Nacional alebrestando a la gente, porque ahí están todos los videos que fueron subidos, pero finalmente esto se da porque se abre la coyuntura para que suceda. Exactamente. Se crea la tormenta perfecta, ¿sí? Se crea la tormenta perfecta porque con rapidez no se dio una información adecuada, no se generó una instancia de diálogo donde estuviera presente más que el superdelegado, más que Conagua, Relaciones Exteriores, la Comisión Internacional de Límites y Aguas y la Secretaría de Gobernación. Sobre todo la Secretaría de Gobernación, yo creo que antes de las otras instancias era la Secretaría de Gobernación la que tendría que andar por ahí, pero bueno, al parecer ya estamos más tranquilos en cuanto a esos temas. Nos hablaba también del tema de la pandemia. ¿Cómo ha sido manejada la pandemia a lo largo de estos 9, 8 meses que llevamos con el problema? Mira, Chihuahua comenzó bien, podríamos decir, dentro del panorama nacional. En Chihuahua no traíamos cifras tan altas, salvo en Ciudad Juárez. Juárez fue donde se comenzaron los contagios en las maquiladoras y era muy contrastante la imagen de Juárez con la del resto del estado. Esto fue al principio. Luego fuimos evolucionando y ya para septiembre se había relajado bastante la vigilancia, el cuidado, se habían relajado y empieza a subir la pandemia. Cuando entramos en naranja, pues ya de plano, yo pienso que hubo un descuido generalizado y este problema que se generó en octubre, pues nos llevó a estar otra vez en rojo. Ahorita Durango y nosotros somos los únicos estados en rojo. Somos los únicos estados en rojo. No son de los primeros lugares en muertos, pero los contagios están en el orden de 500 diarios. Ayer hubo 24 fallecimientos. Entonces, no estamos, estamos resintiendo ese relajamiento que hubo. Ese relajamiento, hubo muchas fiestas, muchas reuniones informales. Mira, un primer piquito fue después del Día del Padre. Las carnes asadas del Día del Padre trajeron su primera consecuencia. Luego, las reuniones del grito de independencia, otro segundo piquito. Pero al entrar en naranja, descuidamos mucho las cosas, descuidamos mucho. Ahora, yo quiero decir que en general, no ha sido por la industria. La industria ha sido muy cuidadosa. Es más, gracias a las medidas de la industria, luego se detectan casos de contagio que se dan en las casas. La gente se va bien el viernes y regresa contagiada el lunes, por ejemplo. Esto sucede. Entonces, ahorita hay una gran protesta. El sector, no solamente empresarial, sino gente de mercados sobre ruedas y gente de tianguis, pues, gente de pequeños negocios que dicen, ya nos están ahorcando, ya vuelvan a abrir la economía. Entonces, yo pienso que ha faltado más llamados, insistir más al co-cuidado, yo diría, al autocuidado y al co-cuidado, insistirle más a la gente, no hagan reuniones, por favor, si tiene un vecino en una reunión, repórtenlo,
porque esto ha sido una de las causas de que vuelva a escalar la pandemia. Bueno, está escalando en Europa, está escalando en México, la Ciudad de México está a punto de volver al rojo. Creo que son dinámicas globales. Sin embargo, creo que hay que también aprender globalmente. Hay que aprender de las historias de éxito de otros lados, y las terapias de shock pues no están funcionando muy bien. Es muy difícil cuando, por ejemplo, vemos el caso en Torreón, ¿no?, de la fiesta en el matrimonio de alguien de la familia del grupo Lala generó un contagio que afectó tanto a Torreón como a Durango. De ahí se les empezó a disparar. Y lo que hemos visto a lo largo de los estados en el país es que han faltado estrategias después de que el gobierno federal les entregó, si se puede decir así, a los gobiernos estatales la responsabilidad como autoridades sanitarias del tema de la pandemia. O sea, se relajaron totalmente y se empezaron a abrir los locales, y yo creo que al final, y ante los pocos cuidados, esto ha venido a detonar, y me doy cuenta que en Chihuahua es la misma situación, las fiestas, la gente, pero también tengo la impresión de que es un poco el descuido y el abandono a veces de las propias autoridades locales, municipales y estatales, ¿no? Sobre todo, digo, Sí. en la experiencia que tenemos en algunos otros estados. Mira, y otro asunto, yo te agregaría, es desde marzo está cerrada la pasada de aquí hacia los Estados Unidos. En cambio, de allá para acá no está cerrada. Y los primeros contagios que se dieron en zona rural, en el noroeste del estado, se dieron por gente que vino de Denver, Colorado, a una boda. Ubicadísimo. Ahí se dieron los primeros fallecimientos en la zona rural. ¿Sí? Luego, El Paso, Texas, es la ciudad de Estados Unidos que tiene más alto índice de contagios. ¿Sí? Y de allá para acá sí pueden pasar. ¿Sí? Entonces, estamos dejando que pasen la gente que más está contagiada. Por un lado, eso falta también. Luego, creo que sí faltan restricciones municipales. Te lo digo porque yo, bueno, hasta la semana pasada andaba en los municipios, y me daba cuenta de que en los municipios rurales la gente no trae cubrebocas. No trae cubrebocas. La comunidad menonita, que es una comunidad grande en Chihuahua, no traían. Yo fui en el mes de mayo, había aglomeraciones en los autoservicios, no traían cubrebocas y les pegó muy duro la pandemia. Entonces yo pienso que esto únicamente con mensajes insistentes de convencimiento y poniendo el ejemplo por parte de los gobiernos estatal, federal y municipal. De hecho, es un problema que tienen todos los estados del norte. Por ejemplo, en Navojoa se detonó ahí el problema porque alguien que vino a una fiesta a ver a sus padres traían y vino la transmisión y se murieron casi todos los de la fiesta, hasta los padres de estos pobres muchachos. Lo mismo ha sucedido en zonas rurales en Sinaloa, donde vienen a ver a los familiares, personas que viven en los Estados Unidos, y se desatan las olas de transmisión. Yo creo que más que otra cosa, la falta de previsión, de entender que tenemos en los estados del norte mucha gente que viene a ver familiares, y es ahí donde se empiezan a generar los problemas. Lamentablemente, pues sí, tenemos muchos problemas, y recuerdo una sesión de la Cámara de Senadores donde la senadora Gálvez y el senador Madero hicieron un drama ante la comparecencia del subsecretario López-Gatell, y después nos encontramos al señor Madero en una fiesta sin ninguna protección. Ese tipo de mensajes generan mucha confusión en la población, además de que muchos canales de cable tienen mensajes de que no se haga caso a las medidas sanitarias, que ya estamos rebasados. Entonces, es muy complicado para la población finalmente saber a quién le hacen caso, porque por un lado los gobiernos se pueden esforzar en presentarles medidas, pero por otro lado también hay mucha desinformación, y también eso es a nivel mundial, ¿eh? Sí.
Mira, yo pienso, Martín, Guadalupe, que sería muy importante. Los gobiernos tienen un, eh, un cierto límite en su alcance, en su capacidad de convocatoria, en su legitimidad ante la gente. Yo creo que sería importante hacer un pool, un grupo de líderes de opinión de diversos medios que estuvieran insistiéndole a la gente en el autocuidado y en el cocuidado. Gente del mundo del deporte, personalidades artísticas, personalidades religiosas, porque si esto lo hacen únicamente los dirigentes políticos, pues la clase política no está muy bien evaluada, que digamos, en México. Aunque haya partidos que ganen con claridad las elecciones, esto no significa que la clase política está bien evaluada. Entonces, si aparece un gobernante, pero aparece un jugador de prestigio o una jugadora, aparece una cantante, aparece un actor, aparece un obispo, yo creo que pues ahí cada quien tiene su área de legitimidad y tiene sus seguidores y su base social, y creo que esto ayudaría más. Tiene razón, don Víctor. Lamentablemente nos hemos encontrado a cantantes, jugadores, líderes en otras áreas de conocimiento, pero haciendo curiosamente todo lo contrario. Y esto ha confundido a mucha gente. Esa es una realidad. Entramos a las redes sociales y encontramos que la actriz y que la cantante, que el futbolista mandan los mensajes totalmente contrarios. Y bueno, como usted dijo, tienen más legitimidad que muchos políticos, tienen más seguidores que muchos políticos. Y luego uno se encuentra la gente que dijo, es que yo vi que lo dijo la cantante o la actriz fulana de tal, que no use cubrebocas. Que hay otra que dice que el COVID es inventado para mantenernos en nuestra casa y porque teorías conspiranoicas. Es muy complicado, es un tema muy complicado porque además se presenta igual en todas partes del mundo. En todas partes del mundo la oposición hace lo contrario, sin importar si está en la derecha, en el poder o la izquierda, se comportan exactamente igual. Es un tema muy, muy complejo, aún para cualquier autoridad de cualquier país. Porque mira, yo creo que no hemos caído en la cuenta de que ya no podemos seguir viviendo como antes, que la pandemia es un llamado de la naturaleza a cambiar nuestra forma de relacionarnos con ella y relacionarnos con nosotros mismos. O sea, seguimos haciendo espectáculo como antes, seguimos haciendo política como antes, estamos en un estado de frivolidad que a mí me pasma realmente. Mira, las campañas o precampañas políticas se están haciendo con de la misma manera exactamente que antes. O sea, lo único diferente es que no hay mítines ahora, pero hay pago de espectáculo. Un espectacular te cuesta 50,000 pesos. 50,000 pesos. El otro día se acercan unas personas conmigo porque se les murió su mamá de COVID y no tenían dinero para sepultarla. Y además, las funerarias han hecho su agosto, desde marzo han hecho su agosto, y un funeral de lo más sencillo de una persona con COVID le salía en 25,000 pesos. Y sin embargo, hay profusión de espectaculares anunciando los informes de la clase política, anunciando libros de la clase política. No es posible que nosotros sigamos haciendo política de la misma manera, Martín. No es posible que tengamos esa arrogancia, ese desapego de la gente y diciendo, ¿saben qué? Me valen sus problemas, a mí lo que me interesa es que me elijan. Lo ha dicho muy bien, o sea, es increíble encontrarnos espectaculares de la clase política, insensibles, anunciando libros. Usted fue diputado y sí, con todo respeto a los diputados actuales,
a los senadores actuales, hacen un show porque hacen su informe de actividades cada año. Sí. Y la pregunta es, ¿realmente vale la pena? ¿Realmente a alguien le interesa el informe de un diputado que no hizo una sola propuesta en el año? No, es la autocomplacencia. Mira, cuando yo fui diputado federal, en 1996, 97, fui de los iniciadores esto de dar informes. Lo que yo hice fue un tríptico. Entonces no estaban las redes sociales. Fue un tríptico que encarté en el diario de mayor circulación en el estado para informarle a la gente. Ese tríptico lo encarté. Pero luego ya hasta hay presupuesto. Ya te da presupuesto para que des tu informe. Pero todo es a posteriori. ¿Cuándo ves tú al diputado allá de tu distrito que antes de votar por el presupuesto de egresos de la federación vaya y les diga, oigan, el presupuesto para Sinaloa viene de esta manera, el presupuesto para los puertos viene de esta manera, ¿cómo creen que vamos a votar? No hay realmente una referencia con la gente antes de, como decía mi mamá, se agarran las narices y votan. O sea, de hecho, acaba de decir dos cosas muy importantes. Acaba de decir dos cosas muy importantes y las que quisiera hacer referencia cuando usted dice que cuando van a votar, si nos toman en cuenta. A mí me llama mucho la atención dos cosas. La primera, que prefieren pagar ahora entrevistas a youtuberos porque no dejan huella y no se les puede rastrear el dinero. Y eso es lo que están haciendo. La otra es el tema de lo que está pasando en Nuevo León, que llevan, y ya estaba negociado, una candidata que viene de otro partido para la gobernatura del estado. Y la gente, la militancia, el pueblo libre, por decirlo de alguna manera, se inconforma porque eso no es el cambio que le ofrecieron. Y sin embargo, por arte de magia, empiezan a salir de la nada los defensores del proyecto y uno empieza a descubrir que no eran tuiteros comunes y corrientes, que estaban ahí porque alguien les dio los recursos para estar ahí y empiezan a defender lo que a los ojos de muchos ciudadanos es indefendible, ¿no? El cambio de camiseta y la gente se siente indignada. Y son dos temas muy interesantes que acaba usted de tocar. Cuando siguen haciendo exactamente lo mismo, nos quejábamos los ciudadanos de los periodistas chayoteros que vendían las entrevistas en los noticieros nocturnos de las 10 de la noche o de las 9 de la noche con los periodistas de lujo. Ahora van y se las pagan a los youtuberos porque tienen muchos seguidores en las redes sociales y da la impresión de que es más de lo mismo y que estamos creando otros grupos que antes no existían y que le seguimos pegando a la libertad que tiene el ciudadano de informarse sin que haya mano negra o sin que haya dinero por detrás, ¿no? Sí, mira, pareciera que... Te voy a decir dos cosas. En primer lugar, cuando yo fui diputado federal, me tocó el error de diciembre de 1994. Para fines de enero de 95 se convocó una reunión extraordinaria de la Cámara de Diputados para conocer y votar el paquete de ajuste que se iba a llevar a cabo con el préstamo que nos dio Clinton después del error de diciembre. Bueno, gracias a varios contactos que yo tenía, bueno, todavía tengo uno, en el Congreso de Estados Unidos, el senador Bernie Sanders, que en aquel momento era diputado todavía, tuvimos acceso a una información muy importante, que eran los compromisos que México asumía a cambio del rescate de Clinton.
¿Mm? Eran compromisos draconianos. Entonces, cuando íbamos a votar ese paquete, yo subí a nombre del grupo del PRD y pedí una moción suspensiva de la votación. Dije, vamos a votar una serie de cuestiones muy trascendentes para la economía de las familias mexicanas. Entonces yo les pido que vayamos a consultar antes de tomar estas decisiones. Eran los tiempos de que había mayoría aplastante del PRI, tenía la mayoría absoluta en el Congreso, él y sus aliados. Entonces, me acuerdo la respuesta de ellos, es que a nosotros cuando nos eligieron nos extendieron un voto en blanco. No tenemos que ir con los ciudadanos, tenemos un voto en blanco. Entonces, ¿no han cambiado las cosas? ¿Sí? Eso lo decían los periodistas. Eso lo decían los periodistas. O sea, Es que es serio, es muy serio, don Víctor, porque nos encontramos, por ejemplo, yo vivo en Sinaloa y tengo alguna cercanía con, dice el presidente que en provincia las banquetas son estrechas. Pues sí, conoce uno diputados del PRI, del PAN, del PRD, de lo que quiere usted. Tengo relación con esa gente porque finalmente la ciudad es muy pequeña y todos nos conocemos. Es más fácil, increíblemente es más fácil que usted pueda conversar con alguien de la oposición que con los propios diputados y senadores de Morena, por ejemplo. Es más fácil que le dé una entrevista a alguien de la oposición que a alguien de Morena, aunque lo conozca usted. Llama mucho la atención ese olvido de todas las promesas y hay mucho malestar por este tipo de cosas. La gente sí se encuentra molesta y a pesar de todo la gente dice vamos con el presidente y la gente dice vamos con Morena, pero sí veo un desgaste que no tendría por qué ser en el caso de Morena, ¿no? no. Sí, sí, mira, porque yo siento que hay que hacer un cambio, o sea, el cambio de régimen implica un cambio en la forma de hacer política y eso no debe hacerlo nada más el presidente, que creo que se está esforzando por hacerlo, sino debe hacerlo todos los demás. ¿Sí? Todos los demás, los superdelegados deben hacerlo los diputados locales, los diputados y diputadas federales, los senadores, porque pues no se votó para que se consolidara una nueva clase política con los mismos vicios que la anterior. Eso es muy importante. Eso es muy importante y yo creo que es un asunto, yo lo he platicado con todos los amigos de Morena, este asunto lo he comentado, lo he escrito, es importante, lo que falta es cambiar la cultura política del país. Y el cambio de cultura política no se da con clases de cultura política, se da con prácticas diferentes de los actores políticos. De hecho, llama mucho la atención lo que usted dice, sobre todo cuando tenemos una carencia de oposición, porque el hecho de que Claudio X González haya aglutinado en un grupo a todos aquellos a los que exhibió y a todos aquellos a los que acusó de corrupción y se esforzó por mostrar las pruebas de corrupción y juntarse con ellos en un movimiento, deja la oposición política casi huérfana, casi descabezada, y sin embargo no veo del otro lado de la clase política que está en el poder en este momento, que pueda aprovechar esa oportunidad para consolidar o intentar consolidar algo que se consiguió en el 18. Sí, yo creo que es un gran desafío, es un gran desafío. Y parte de esto lo expone con mucha lucidez Armando Bartra en un artículo que publicó hace como un mes en la jornada que se llama Morena en su laberinto. Esto creo que resulta muy importante porque definitivamente
la oposición, la oposición de derecha, empresarial, del PAN y todo eso, la veo yo muy balbuceante, muy balbuceante. Y además con discursos que suenan a lágrimas de cocodrilo, ¿sí? Con discursos, con prácticas que dicen, bueno, pues si antes hacían todo lo contrario, o sea, no son creíbles, o liderazgos muy huecos, como el liderazgo de Frena, me parece muy hueco. Hay otra oposición, yo diría, más ciudadana, no empresarial, pero no tiene fuerza. Es mucha gente que se aglutina en torno a muchas organizaciones no gubernamentales que han sido golpeadas, que es gente que ha trabajado con diferentes grupos de los más excluidos, que no está muy conforme, pero no tienen la suficiente fuerza y siguen buscando la incidencia. Siguen buscando la incidencia. Tienen es un grupo con más inteligencia colectiva, yo diría, que esa otra oposición eh, estridente, pero no tienen tanta voz, no tienen tanta voz. Tienen inteligencia, pero no tienen tanta voz ese otro grupo. ¿No está Morena desaprovechando el momento actual del país? Creo que sí, creo que sí. Creo que sería muy importante decir, vamos a la problemática de la gente. Vamos a ver, a hacer los ajustes necesarios a la 4T de acuerdo a cada localidad, a cada región del país. Vamos a hacer los ajustes necesarios. Vamos a revisar qué es lo que no está funcionando. ¿Sí? Porque si no lo hacemos nosotros de una manera adecuada, lo va a hacer la oposición de derecha de una manera estridente, altisonante y destructiva. Pero de repente yo siento que se van demasiadas energías en las candidaturas. Pero tenemos 2 años peleando candidaturas, viendo que pelean candidaturas desde hace 2 años y reacomodos, y no se han preocupado mucho por consolidar algo. Y lo que vi este fin de semana y principio de semana con el tema de Nuevo León realmente desgasta al propio movimiento y lastima a los ciudadanos libres que ven en el partido, que ven en el presidente una oportunidad de cambio y se sienten defraudados verdaderamente. Sí, pero a favor de Morena juega el que la oposición es. O sea, con todo y todo, ve tú las encuestas, bueno, que habría que también relativizar mucho las encuestas de opinión, pero ve las encuestas, ¿sí? Morena sigue encabezando la mayoría de los estados que va a haber elecciones a gobernador. ¿Sí? Por eso la pregunta es si Morena no estaba desperdiciando el tiempo y no buscaba consolidar ese apoyo popular que todavía tiene, que es importante. Sí. Es como alguien que golea en el primer tiempo y en el segundo tiempo se dedica a administrar la ventaja, ¿sí? Sabiendo que está muy difícil que el empate porque va ganando 7-0, ¿sí? Pero creo que es el síndrome de la goliza en el primer tiempo. Hizo que me acordara de lo que le pasó al Monterrey. Déjeme regresar a Chihuahua, porque usted está en Chihuahua y el tema es muy importante. Chihuahua, pues tiene un buen tiempo gobernado por el PRI, por el PAN. ¿Cuál es la oportunidad en este momento para que Morena pudiera tener la posibilidad de acceder al gobierno del Estado, que creo que en las encuestas está muy cerca de ser una opción realmente importante? Yo creo que, bueno, está la posibilidad estadística, digamos, porque las encuestas lo dicen, pero también está la posibilidad del ánimo de la gente. Yo creo que
que se tiene una pésima imagen del PRI. Yo dudo que haya un estado donde el PRI esté, bueno, la Ciudad de México, ciertamente, no sé, Baja California, pero después de haber tenido aquí otro de los Duartes, a César Duarte, ¿sí? Pues el PRI y César Duarte hizo lo que no hizo la oposición para dinamitar los cimientos del PRI en Chihuahua. Pues un PRI súper débil, pero luego el PAN, creo que por cuestiones objetivas y por cuestiones subjetivas, no pudo aprovechar estos 5 años para consolidar una presencia con la gente. Aún así, está muy cerrada la contienda entre PAN y Morena a nivel estatal. El gobernador Sin Corral embargo, llegó con un bono muy el PAN alto al está gobierno. muy... Sí, se me cortó un poquito con usted. Sí. Le decía, el gobernador Corral llegó con un bono muy alto de credibilidad y con un apoyo popular muy fuerte, que desde la distancia se ve un desgaste importante. ¿Es real lo que se puede apreciar a la distancia de lo que pasa con el Yo gobernador Corral? pienso que sí, yo pienso que sí, y te digo, habiendo sido parte de ese gobierno, ¿sí? Influyen varias razones, haber insistido tanto, por ejemplo, en meter a la cárcel a Duarte, ¿sí? Y apenas haber logrado que lo detengan con fines de extradición en Estados Unidos, ¿sí? Ya lleva 4 meses allá en Miami, no lo han traído a Chihuahua. Entonces, haber insistido tanto en eso, haber recibido un gobierno totalmente endeudado, el más endeudado en términos absolutos y uno de los más endeudados en términos relativos del país, que deja poca margen de maniobra. Luego, ese distanciamiento que hubo del gobierno con los medios de comunicación y cierto estilo personal de gobernar que no era el más cercano con la gente, tal vez. Eso hizo que las cosas buenas del gobierno no se vieran, se vean más las malas y pues que no, si el PAN está arriba ahorita, si el PAN está arriba, es bastante porque tiene bastante aceptación la alcaldesa de Chihuahua, pero resulta que la alcaldesa de Chihuahua está muy en conflicto con el gobernador del estado. Y eso hace que en el PAN haya también un conflicto. Esto pone muy difícil la situación para Acción Nacional. Ahora déjame preguntarle, la posición dentro del bloque federalista, de gobernadores federalistas de Corral, ¿qué tanto podría afectar en el ánimo de los ciudadanos chihuahuenses de cara a las próximas elecciones? Mira, yo pienso que la gente de Chihuahua está cansada de los pleitos. Yo pienso que la gente de Chihuahua requiere a alguien que diga, ¿saben qué? Necesitamos construir acuerdos con todo el mundo. Ya, a lo mejor es difícil construirlos con Andrés Manuel López Obrador, pero hay que decir, la política primero y el partido después. La política primero, y la política primero es qué necesitamos hacer por el interés general, por el bien común de los chihuahuenses, independientemente de partidos y todo esto. Entonces, se necesita construir consensos a este nivel. Mira, si yo fuera gobernador, el primer día diría, ¿saben qué? Desde ahorita lo dejo muy claro. Bueno, mi edad no permite vislumbrar otra cosa, pero sería hacer de la, ¿cómo se llama? De la necesidad virtud. Pero yo diría esto, ¿saben qué? Todos mis esfuerzos, los próximos 6 años, van a ser para construir consensos y solucionar los problemas que tiene nuestro querido Estado. No tengo ninguna ambición de
de ser después líder moral o precandidato a la presidencia de la República o senador. No, 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 no. Que a todo mundo le quede muy claro que si negocia por mí, conmigo, si se acuerda conmigo, es por el bien de Chihuahua y no para que yo me cuelgue medallas que luego me sirvan para una posterior contienda electoral. ¿Cuál es el camino para Chihuahua? ¿Cuál es el camino para Chihuahua? El camino para Chihuahua, yo creo que tenemos que llevar la fiesta en paz con la Federación. Los graves problemas del Estado no se pueden resolver, Martín, si nosotros solos tratamos de resolverlos. Mira, necesitamos una gran colaboración, un pacto, una estrategia conjunta muy fuerte con la Federación para enfrentar al crimen organizado. Por ejemplo, hay un libro que acaba de salir que coordinó Sergio Aguayo que se llama Rescatando la Laguna o Reconquistando la Laguna. Nos muestra una experiencia de cómo, después de haber estado asolado por los Zetas al principio de la década de 2010 en la laguna, gracias a una buena coordinación estatal, municipal y federal, coordinada por un militar, se bajó ostensiblemente la delictividad y se combatió a los Zetas. Algo así necesitamos en Chihuahua. Luego, tenemos un endeudamiento que raya en los 52 mil millones de pesos, ¿sí? Con un presupuesto de 72 mil. ¿Sí? Este endeudamiento no lo podemos sacar adelante con puros recursos del Estado. ¿Sí? Entonces, y los grupos federalistas o grupos de oposición de gobernadores, pues no van a conseguir nada. No están incluso contemplados en la Constitución. ¿Sí? Entonces, ahí necesitamos también la ayuda del Estado. Luego, gran parte del presupuesto estatal se va a educación. Somos, como otros estados de la República, Baja California, Nuevo León, Jalisco, Sonora, no sé, Sinaloa, somos de los que tenemos un sistema dual de educación estatal y federal. ¿Sí? Otros estados nada más tienen federal, todo lo reciben del centro. Nosotros tenemos un gran gasto en educación y ahí necesitamos apoyo del gobierno federal. Necesitamos hacer un acuerdo a ese nivel para que nos apoyen más con el gasto educativo. Entonces, no podemos, el camino para Chihuahua es construcción de acuerdos también a nivel estatal, y eso es la política. La política es construcción de consensos. Necesitamos construir acuerdos con nuestros vecinos de Nuevo México y Texas. Necesitamos construir acuerdos, un nuevo acuerdo para el asunto del agua, por ejemplo. Y para esto, pues hay que tratar de llevar la fiesta en paz y que no digan, pues fulanito está buscando el posicionarse. No, no, yo creo que el mejor camino, el mejor camino, es como dicen el budismo zen, es el camino, el Tao, volcarte de lleno en la tarea sin ver qué sigue después, sin ver qué sigue después, volcarte de lleno en la tarea. ¿A qué le tiene que apostar Chihuahua para su desarrollo o cuál tendría que ser la apuesta de desarrollo a la que le tiene que apostar Chihuahua? Y déjeme extender un poco. En un país europeo que se llama Estonia, descubrieron que no tenían tierras, que no tenían agua, que no tenían nada. Y su presidente, siendo estudiante, se dio cuenta que apostar a la tecnología iba a levantar a su país, y cuando fue presidente le apostó a la tecnología y convirtió a su país en una potencia tecnológica, siendo un país tan pequeño como es Estonia, las repúblicas bálticas de Europa. Y es el país báltico que ya más se parece a Finlandia en todos los sentidos, incluso a nivel de... Así es. Poniendo un ejemplo que a lo mejor no pudiera no tener relación, considerando nada más el hecho de que le apostaron a algo. ¿A qué le tiene que apostar Chihuahua para convertirse en un estado con mucho más peso, mucho más relevante y que le permita a la gente niveles de prosperidad importantes? Mira, no andamos tan errados. Chihuahua ya tiene una buena cantidad de mano de obra muy preparada,
muy calificada en lo que es industria automotriz, industria aeroespacial. Entonces, tenemos que seguir jugando a las cadenas globales en esas áreas. En esas áreas. Ahorita te digo con algunos asegúnes. Entonces, tenemos un alto nivel de industrialización que hay que seguir manejando. Segundo, hay que diversificar la economía del Estado. Le apostamos demasiado a las maquiladoras. Y sin embargo, somos una potencia agropecuaria, somos el quinto estado en producción agropecuaria. ¿Sí? Somos el primer estado en producción de nuez, de manzana, de alfalfa, el tercero en producción de leche, el segundo en producción de chile, de cebolla. Entonces, somos el primero en producción de algodón, el primero en exportación de becerros. Eso hay que conservarlo con otro asegún. Tercero, hay que aprovechar mucho la extensión del Estado, convertirla en un beneficio, ¿sí? Convertirla en un beneficio para descentralizar el Estado y hacer otros núcleos de desarrollo más pequeños, ¿sí? Para que no se siga concentrando tanto la problemática en Ciudad Juárez y en Chihuahua, ¿sí? Hacer una red de poblaciones intermedias con todos los servicios. Entonces, creo que la vía económica más o menos está y no es tan difícil. No es tan difícil. De hecho, en el último informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social de la semana pasada, somos el quinto estado donde menos se empobreció la población con en estos 8 meses de COVID. Somos donde menos poder adquisitivo se perdió, porque somos también un estado que tiene muy alta tasa de formalidad de la economía. Entonces, creo que las líneas por ahí van, nada más que los dos problemas que nos afectan mucho no son específicamente económicos, pero tienen mucho peso en la economía. Primero, el desarrollo social, la economía del cuidado, o sea, todo lo que son sistemas de cuidados, que van desde la buena crianza de los niños, las guarderías, escuelas de tiempo completo, atención a los jóvenes en riesgo, seguimiento a los jóvenes con adicciones. Todo eso, Martín, está muy descuidado. Y yo traté de hacer eso uno de los ejes importantes de la Secretaría de Desarrollo Social. Yo dije, aquí no vamos a hacer una secretaría despensera y cobijera. Vamos a irnos a atender los derechos de las personas, desarrollando las capacidades de las personas y construyendo un sistema de cuidado. ¿Por qué hay 160,000 personas con adicción en Ciudad Juárez? Porque les ha faltado cuidado desde su niñez. 160,000. Y esto es narcomenudeo y esto es ejecuciones. Entonces, el desarrollo social, la falta de desarrollo social, la falta de cuidado, tiene impactos económicos muy fuertes. Entonces, es necesario desarrollo económico, pero con un sistema de cuidados, lo que es construir el ser humano. Y por otra parte, en la producción agropecuaria, pues nos hemos convertido en una potencia a pesar de ser, somos como el cuarto en producción agropecuaria nacional. Sin embargo, somos como el cuarto estado más seco del país también. Y ahí nos estamos acabando el agua hasta el subsuelo. Entonces falta una mayor racionalización de la producción agropecuaria. Tenemos 70,000 hectáreas de nuez. Cada nuez se lleva 11 litros de agua. 11 litros de agua por nuez. Somos grandes exportadores de nuez. Ya no podemos seguir cultivando, haciendo crecer la frontera de Nogales. Víctor, no haría falta, quiero recordar un poco a Simón Levy, a quien tuve en una entrevista en mi canal, y él hablaba de que cuando se invierte, por ejemplo, en minería, pero se les olvida desarrollar todo lo que puede ir de la mano a la minería.
cuando se invierte en generadores de energía eléctrica, se les olvida que hay que invertir, que la inversión tiene que ir acompañada de otro tipo de desarrollo que permita a los pobladores crecer. Tú hablabas del tema de la agricultura y hablabas del ganado, y me viene a la cabeza el hecho de que esas industrias tendrían que desarrollarse, digamos que hacia los lados, no sé si a través de empacadoras, de procesamientos más elaborados, que permitieran agregarle valor a esas mercancías. ¿Podría ser por ahí el camino? Sí, yo creo que necesitamos agregarle más valor a lo que producimos. Por ejemplo, somos el tercer productor nacional de frijol de temporal. Mucho frijol que consumimos en Chihuahua lo compran acá, los intermediarios, lo empacan en La Laguna o en Córdoba, Veracruz. En Córdoba, Veracruz, estaba viendo, y se lo vuelven a traer para acá. Imagínate tú, además, los costos climáticos, los costos ambientales de ese traslado. Falta eso. Y esto lo pagas más caro. Y además lo pagan más caro. Nos falta darle más, por ejemplo, y nos falta reconvertirlo. Tenemos una vocación para la vid en casi todo el estado, menos en la zona serrana. Tenemos una gran vocación para la vid. Y la vid te gasta mucho menos agua que el nogal. Entonces, tenemos que ir hacia allá. Tenemos que, mira, la minería, pues yo he conocido lo que tú dices, conocí una empresa que se dice socialmente responsable hace 2 años, que estaba haciendo un trabajo muy interesante en una zona serrana aquí en Chihuahua. Pero, por ejemplo, construyeron un espléndido centro comunitario en el pueblo. Espléndido centro comunitario. ¿Sí? Pero se lo dejaron al municipio, un municipio pequeño. Y el municipio no sabía cómo operar, ni tenían los recursos cómo operar el centro comunitario. No tenían ni los recursos ni el personal para operar. Es un elefante blanco. Entonces, ahí es importante que las empresas mineras no solamente cumplan con los estándares ambientales, sino que hagan una planeación junto con los actores locales y estatales para decir, a ver, cuando nos vayamos aquí nosotros, ¿qué dinámica se va a crear? ¿Qué dinámica económica y social? Eso es muy importante, ¿no? Yo conocí una armadora, y tuve la oportunidad de trabajar como externo en una gran armadora, y cuando se estableció en un estado, al tiempo dijeron, bueno, yo ya no voy a producir las calaveras de los carros. Y a un grupo de sus empleados les dijeron, ustedes se lo van a quedar y durante tanto tiempo me van a surtir a mí. La condición es que para durante tanto tiempo ustedes tienen que tener otros productos y otros proveedores. Esto es cuando de una cosa haces más, permites, porque finalmente si tú abres un estéreo te vas a dar cuenta que los componentes vienen de diferentes proveedores. Sí. Creo que eso es lo que nos ha faltado en México, no sé cómo lo veas. Mira, cuando estuve en la Secretaría de Desarrollo Social conocí 2 experiencias importantes, las conocí porque las apoyamos económicamente y con formación. Aquí en Chihuahua hay una maquiladora que produce volantes para automóviles. Bueno, todo lo que era el proceso de forro de los volantes, se le dejó a una empresa de personas con discapacidad, dirigida por una persona con discapacidad motriz, ¿sí? Y todos los empleados eran personas con discapacidad, de diferentes tipos de discapacidades, y ellos se dedican a forrar el volante. Una historia de éxito. Luego, conocí una empresa, esa sí es local, de procesamiento de carnes. Procesan alitas, procesan carne para los tacos al pastor y todo esto. Y ahí, en esa empresa local, que manda mucho al sur del país,
tenían ellos como objetivo un porcentaje de los empleados, de los obreros, debían ser gente con discapacidad. Y las dos funcionan. Es más, esta empresa de procesamiento de alimentos que estaba aquí en la ciudad de Chihuahua, una maquiladora de Wrangler, de los pantalones Wrangler en Saucillo, aquí en el centro sur del estado, se fue y dejó sin chamba a la gente. Pues tuvo la capacidad de esta empresa de mudarse de la ciudad de Chihuahua a Saucillo, que es una población pequeña, y contratar la misma nave donde estaba Wrangler, con gente local. Eso es una historia de éxito que hay que promover. Es que es eso, yo creo que para muchos estados esa es la posibilidad. Chihuahua es un estado que tiene una posición geográfica privilegiada porque está pegado a los Estados Unidos. Tiene una extensión territorial muy grande y la gente está acostumbrada al trabajo y es gente de trabajo y es gente fuerte. Pero el estado grande, como le llamaban, no sé si le sigan llamando, no ha alcanzado el desarrollo que tendría que tener, y por eso la pregunta es, ¿qué más tendría que hacer Chihuahua para convertirse realmente en el estado grande que los chihuahuenses anhelan, con niveles de prosperidad y con niveles de vida altos, que no tengan que ir a ningún lado a buscar trabajo porque están bien en Chihuahua y porque se sienten felices en su tierra? Pues yo creo que lo que te digo es lo que te digo. Tenemos que lograr que no únicamente haya trabajo, sino que haya trabajos decentes, trabajos con atraer la inversión y advertirle muy bien a los inversionistas extranjeros. ¿Sabes qué? Aquí vienes, pero vienes a pagar buenos salarios y a tener prestaciones que hagan que la gente no descuide a su familia. Vamos a buscar, y eso lo estuvimos buscando desde la Secretaría de Desarrollo Social, el concepto de plantas con guarderías anexas, por ejemplo, o que subsidien guarderías para la gente. Necesitamos también darle más seguimiento a los jóvenes para que no abandonen la prepa, y desarrollar más la educación tecnológica de ingenierías, porque creo que ahí podemos todavía desarrollar mucho. Víctor, por último, ya para ir cerrando el programa, tocaste dos temas muy importantes, el desarrollo y la sociedad, a través de el desarrollo de las personas, pero ¿cómo están las ciudades en Chihuahua? ¿Qué les haría falta a estas ciudades para poder desarrollarse de una manera más armónica? Bueno, en primer lugar, yo quiero hablarte. Creo que la ciudad de Chihuahua, mal que bien ahí va. Las ciudades intermedias, Parral, Delicias, Cuauhtémoc, más o menos van. Sí, son ciudades muy vivibles, pero Juárez es una tragedia de ciudad. El urbanista catalán Jordi Borja vino a Juárez y dijo, es la no ciudad, la no ciudad. Y no le estoy echando la culpa a los juarenses, le estoy echando la culpa a la forma como se construyó la ciudad, poniendo por delante los intereses inmobiliarios, poniendo por delante la especulación de terrenos, poniendo por delante el desorden. Entonces, Juárez me tocó recorrerla con el que iba a tomar posesión en 15 días como secretario de Desarrollo Territorial y Urbano, Román Meyer, hace 2 años, exactamente por estos días. Realmente, tan solo en la zona alta de Juárez, cerca de Anapra y la colonia Felipe Ángeles, ya cerca de la línea con Nuevo México, en esa zona, se requieren 5,000 millones de pesos para solucionar todo el problema de avenidas que vienen de la Sierra Juárez, inundaciones, casas construidas en lechos de antiguos arroyos. Luego hay otra zona amplísima de esos fraccionamientos, megafraccionamientos que se hacen donde pueden caber
40,000 personas, ¿sí? En viviendas mínimas de 40 metros cuadrados y mucho, con nada de equipamiento social, muy vandalizadas, abandonadas, un centro de la ciudad que parece que acaba de pasar la guerra del Golfo por ahí. Entonces, Ciudad Juárez requiere un gran cariño y decir, vamos, aquí acaba de hacer una inversión el gobierno federal a Sedatu de 300 millones. Pues se nota a los alrededores, pero no pesa todavía en la ciudad. Entonces, Juárez, además hay que tomar en cuenta que hay ciudades como Tijuana y Juárez que no son ciudades estatales, Martín, que son ciudades nacionales, porque ahí llega gente de todo el país y que no pueden con los propios recursos de la ciudad o del estado salir adelante. Entonces tiene que entrar la federación a apoyarlas. Ahí la misma conformación física de la ciudad hace que el descuido se contagie. Cuando tú ves una ciudad limpia, bonita, pues no pasa eso. Pero Ciudad Juárez requiere una cirugía mayor, una cirugía mayor. Muy bien, Víctor, te agradezco que hayas estado con nosotros en el programa Sin Límite de Tiempo aquí en Los Ángeles Press y pues quedamos a tus órdenes para una próxima plática. Es muy interesante saber cómo está Chihuahua. Muchísimas gracias, Martín. Gracias a Guadalupe, gracias a Los Ángeles Press por esta entrevista. Muchas gracias. Muy bien, amigos, muchas gracias. Me despido de ustedes y nos vemos en la próxima emisión de Sin Límite de Tiempo. ¿Listo? Listo. Gracias.